Hola amigos, soy Andrea y soy Michelet, somos emprendedores y nómadas digitales. y queremos que tú también persigas tus sueños. Hoy les vamos a hablar sobre las 7 ventajas de crear un podcast para tu marca personal, para tu emprendimiento, para tu empresa como tal. Entonces, antes de empezar, queremos empezar rápidamente con describir qué es un podcast, o sea, definir qué es un podcast. Mucha gente queda como, ¿ah? ¿Eso qué es? ¿Con qué se come? El podcast es simplemente un audio de algo que se descarga a tu celular y tú lo puedes escuchar como si fuera una canción. La ventaja es que todos los celulares y todas las plataformas tienen una forma gratuita de utilizar ese tipo de servicio. A mí me gusta describir el podcast como la evolución de la radio. Precisamente. Porque el podcast es una forma de escuchar algún tipo de contenido, pero lo haces como de una forma pasiva. No necesariamente lo estás haciendo de una forma activa, como si sucede cuando vienes aquí a YouTube y te pones a ver videos o te pones a hacer, no sé, un curso virtual, un videocurso, pues que te toca consumirlo de una forma activa. El podcast es una forma muy pasiva de consumir y de ir directo al grano a lo que quieres escuchar. O sea, es una versión mejorada de la radio. Es como la radio bajo demanda. Así como Netflix se Exacto. volvió televisión por demanda, el podcast es radio por demanda. Es decir, tú descargas y tú escuchas como tú quieres, en el momento que tú quieres, y lo decía ella, y lo digo yo, y lo dice todo el mundo. La ventaja del podcast siempre va a ser el consumo pasivo porque puedes consumir contenido en el momento que sea. Esa es la gran ventaja del podcast hoy en día. Claro, así que si quieres aprender o quieres saber qué ventajas te puede traer a ti, a tu marca personal, a tu negocio o emprendimiento, el empezar a crear contenido a través de podcast, quédate, acompáñanos en este video y antes te invitamos a suscribirte al canal, a activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas de nada de lo que subimos aquí. Entonces vamos a hablar de 7 ventajas de crear un podcast para tu marca personal. Vamos a profundizar un poquitico y como número 1 va a ser el consumo pasivo. Ya lo hablamos en la introducción, pero hoy en día todo el mundo siempre tiene el tiempo reducido. Tú cada vez, a medida que te ocupas más, a medida que tienes un emprendimiento o estás en el trabajo o lo que sea, tú tienes menos tiempo para consumir activamente contenido. Bueno, ahora si en tu trabajo te pones a ver Instagram, eso ya es otra cosa, pero pasivamente tú normalmente ¿qué haces? O escuchas música o alguna cosa. Entonces ese es el momento perfecto para que tu audiencia escuche tu contenido. Simplemente descargan tu podcast y mientras trabajan, mientras hacen alguna presentación, mientras hacen lo que sea, mientras caminan al perro, manejan el carro, van en el bus, van en el metro, pueden consumir tu contenido. Esa es la ventaja número 1. Segunda ventaja, y está muy relacionada con la primera, es que el podcast te va a empezar a crear mucha recordación de marca o a aumentar la recordación de tu marca en la mente de tus posibles consumidores o tus posibles clientes. Como Michelle te acaba de decir, ellos pueden empezar a consumir tu contenido en cualquier contexto que se encuentre. No únicamente ya es cuando llegan a su casa y se pueden dedicar a ver un video o algo así. No, pueden estar trabajando, paseando el perro, en el metro, lo que sea. ¿Qué sucede? Ellos te van a tener mucho más en sus mentes, te van a tener mucho más cerca, y yo creo que esto crea incluso como esa sensación de conexión cercana con tu cliente. O sea, la persona que te está escuchando todo el tiempo te va a sentir mucho más cerca y por eso pues va a recordarte mucho más. Como tercera ventaja es el ahorro de tiempo al momento de crear un podcast. Definitivamente es lo más rápido, lo más sencillo y lo más fácil de distribuir sobre todas las demás creaciones de contenido. Sobre un blog, sobre una foto, sobre un video, sobre todo. Miren, al punto de que es así. Tú bajas una aplicación, tú le das grabar, tú grabas el podcast, tú paras de grabar, escribes una descripción en el celular y ya. La aplicación se encarga de montarlo en su red principal y de ahí distribuirlo a todas las plataformas de podcast, sea Spotify, sea Apple Podcast, sea Google Podcast, sea Radio FM, todas esas las distribuye automáticamente. Esa es la gran ventaja del podcast. Entonces tus usuarios al final en la plataforma que sea que escuchen podcast te van a poder escuchar pasivamente. El ahorro de tiempo, ventaja como tal. Una cuarta ventaja de crear podcast para tu marca o negocio es que va a haber un ahorro en costos de distribución. Crear un podcast es totalmente gratis, o sea, realmente no necesitas pagarle a ninguna plataforma para que puedan montar tus podcasts en las plataformas de podcast principales. Además, algo que se incluye en los costos de distribución de contenido es también toda la tecnología o los equipos que tú puedas utilizar al momento de crear contenido. Para crear este video nosotros tenemos que tener una cámara que se vea muy bien, semiprofesional, un audio también que se escuche mucho mejor. O sea, podríamos hacerlo con menor calidad, pero bueno, no es el caso. Pero en cambio, un podcast tú puedes simplemente usar tu celular, la grabadora de sonido del celular o una aplicación, como dice Michelet, los audífonos de tu celular y grabar un podcast
y listo. Como ventaja número 5 es el número de competidores con tu marca. Hoy en día, de verdad, la cantidad de podcasts que hay versus canales de YouTube, páginas de Instagram, blogs, lo que sea, sobre un tipo de contenido en podcast es mucho menor. Sí, hay bastantes, pero créannos que los podcasts como tal, en este momento la cantidad de competencia que tienen son muy pocas. O sea, hoy es el momento perfecto para empezar a hacer un podcast. No que ya hay mucho, no, créannos que pueden hacerlo. Ella tiene su podcast, yo tengo mi podcast aparte. No sé si en algún momento tendremos los dos para Persigue Sueños un podcast. No sé, déjenos saber en los comentarios si les interesaría escuchar un podcast de Persigue Sueños. No sabemos, pero ajá. Entonces, como tal es eso, es el hecho de que no tienes casi competencia en este ámbito. Una sexta ventaja está muy relacionada con la que él acaba de decir, es que hacer un podcast te da autoridad. Precisamente por aquello de que la competencia todavía es baja en la creación de un podcast o distribuyendo tu contenido a través de un podcast, esto empieza a crearte como cierta autoridad en la materia. Una persona que, por ejemplo, quiera aprender de emprendimiento, va a buscar en su plataforma de podcast preferida emprendimiento y se va a encontrar con ciertas personas que ya crean contenido de emprendimiento. Estas personas se van a posicionar como expertos en emprendimiento en esta plataforma. Y evidentemente, mientras más temprano entres tú a esto de los podcasts, más autoridad se va a ganar tu marca o tu nombre frente a la materia que tú puedas manejar y quieras compartir. Así es. Ya por último y para terminar, la séptima ventaja simple y llanamente es que es otro canal de distribución. Nosotros lo hemos dicho muchas veces en el último video, si no lo vieron aquí está, es que en las redes sociales cada uno es un canal de distribución. No quisimos incluir el podcast como tal allá porque consideramos que necesitaba su propio video, pero es una forma diferente de darle un mensaje y darle contenido a tu audiencia. Entonces, si tú tienes, yo por ejemplo, tengo un Instagram en el cual doy información de fotos, un YouTube en el cual doy tutoriales y un podcast en el cual doy opiniones, son 3 canales de distribución diferentes en los cuales mi audiencia siempre puede estar escuchando mi contenido. Entonces es simplemente eso, un canal adicional de distribución de tu contenido. De hecho, se me ocurre una octava ventaja que no estaba planeada. ¡Oh my God! Ahora ¡Un que te bono! escucho No se decir rían eso. porque no lo sabía, pero ajá, ¿cuál es la ¿En octava? serio? Que vas a poder llegar incluso a nuevas personas, a un nuevo grupo de personas que no te estaba escuchando, no te estaba viendo en tus otras redes o en tus otras plataformas de distribución de contenido. ¿Por qué? Precisamente por el hecho de que el podcast se consume muy diferente. Entonces tal vez tú le estás llegando a cierto grupo de personas a través de YouTube o a través de Instagram, pero a través de un podcast empiezan a escuchar personas que puede que tengan otro perfil, pero que también les interese tu contenido y que puedan convertirse en potenciales clientes. Entonces, como ya escucharon acá, son 8 ventajas muy básicas, muy buenas y muy importantes para crear un podcast. La pregunta aquí viene a ser la siguiente. Después de habernos escuchado y de escuchar estas 8 ventajas de involucrar el podcast para distribuir tu contenido, ¿estarías considerando abrir un podcast para tu marca personal o tu emprendimiento? Déjanos saber aquí abajo y también déjanos saber cualquier pregunta que tengas sobre podcast. Entonces, sin ser más, espero que les haya gustado el video. Si te gustó, dale like. Por favor, comparte este video con quien quiera comenzar en este mundo del podcast o tenga un emprendimiento y sabes que, ¿sabes qué? Tu mensaje lo puede recibir otra persona. Escucha este video para que te inspires a hacer un podcast. También recuerda suscribirse al canal y activar notificaciones. Síganos en Instagram como @lospersiguesueños y hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Hola amigos. Hola amigos. Hola amigos. Mierda. Sí, es que no hago el... Y enseguida te pierdes ya está acostumbrado. Entonces, gracias. Entonces vamos a empezar de... Entonces vamos a hablar de las... Tienes que hacer más nada. Claro. Hijo de puerca, mande el aguacate ya. Sea Spotify, sea Apple Podcast.